os traigo el método Curly Gear Express actualizado. Por si no tienes nada de tiempo, lo puedes hacer así, en un plis. Más o menos he calculado que la definición han sido 5 minutos. No prescindimos de ningún paso, solo que lo hacemos un poquito más ameno. Os lo dejo aquí. Este tipo de rutinas las hago cuando tengo que salir pitando porque tengo mucha prisa, pero tengo unos pelos horrorosos. Horrorosos. Ni rizo. Mira, un liso. Así que nada, vamos a ello, oye. Bien mojadito. Y ahora jabonada con champú de la reina, champú sólido. Me lo aplico por toda la parte exterior y también por la parte interior, pero en las raíces. Se frota el cuero cabelludo muy bien con los dedos y el resto de cabello se limpia cuando cae el agua del aclarado sin necesidad de frotar la parte de abajo. Cuando hayamos estado un buen rato frota que te frota, pues nos aclaramos. También hoy en el estilo Express. Ahora me aplico el acondicionador de la reina. También es un acondicionador sólido. No prescindimos del acondicionador aunque tengamos mucha prisa, porque es que podría decir que es el producto más importante. Aunque sea aplicarlo para desenredar y aclararlo rápidamente, no importa, hay que hacerlo porque prepara el cabello para lo demás. Cuando tenemos tiempo hacemos STC, pero hoy no vamos a hacer nada más que aplicarlo, desenredarlo y aclararlo. Aquí me di cuenta de que no se me estaba desenredando bien, entonces cogí otro poquito, apliqué en las puntas y ya sí que corrían los dedos perfectamente. Ya estaba muy sencillo de desenredar. Cuando ya está muy bien desenredado con los dedos, ahora vamos a aplicar el cepillo para repartir mejor el producto y quitar algún nudito que pueda quedar. ¡Hala! Desenredado. Ahora me lo aclaro con agua caliente y ahora me lo aclaro con agua fría. ¡Aquí estoy! Vale, ahora voy a aplicarme Leave-In. Mi leave-in de Sia Moisture, Jamaican Black Castor Oil, que me gusta mucho. ¡Ey! Si estás suscrito a mi canal, muchas gracias. Y si no, suscríbete. Si estás viendo el vídeo, es que te gustan mis vídeos. Así que suscríbete. Hay cosas muy interesantes en mi canal. Gracias, me haces un favor. Cojo así un pegote y me lo echo por todo el pelo, todo a la vez. Muy bien repartido con los dedos primero y después me paso el cepillo para terminar de repartir el producto. A mi producto favorito siempre le canto y le bailo. Curly biribiri, curly biribiri, curly biribiri. Y ahora, como siempre, pues le bailo. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, una raca, un bacalao. Curly biri. Sarandonga y curly biri. Esto está incluido en el método Express, no puede faltar. Yo creo que tiene un buen tute de emulsionamiento, así que me lo aplico primero con las manos y después, ¿a que no lo adivináis? Pues con el cepillo, oye, porque así reparto lo que falta. ¿A que no creíais que iba a ser con el cepillo? Me pasa mucho esto, mira, tengo la oreja llenita de producto, pero nada, que no me entero. Lo que sí me he visto es una mancha en el vestido. Ahí está, ¿la estáis viendo? Pues yo también, así que no desperdiciamos nada de producto. Ahí está. Que no, que lo he cogido con un dedo y me chupa el otro. Ya me lo he repartido bien con el cepillo y ahora vamos a por otro de mis preferidos. Mi gel Ondas Curly de Mercadona. Un buen chorretazo, ¿eh? Porque es mucho pelo. Evidentemente, si tienes prisa, pues usa los productos que sabes que te funcionan. No hagas experimentos. No me voy a hacer particiones para aplicarlo como en otras ocasiones, para ganar tiempo. Me lo aplico a la vez en todo el pelo. Lo aplico con los dedos y después termino de repartirlo con el cepillo. Es la forma más rápida y más eficaz de repartir los productos, primero con los dedos, luego con el cepillo. Aquí podemos separar un poco el pelo de la raíz con los dedos, hacer scrunch y pasar a secar. Pero me voy a hacer solamente 2 particiones y voy a peinarlo con el cepillo Denman de una forma muy rápida. Así a grosso modo, os lo enseño. Que esté bien húmedo es muy importante. Y ahora cepillo en mano, voy cogiendo cachitos con los dedos, soltando cachitos de la parte grande, peinando con el cepillo Denman, soltamos a otro cachito, Denman, soltamos. Y así todo el cacho que tenemos en las manos.
Lo peinamos casi como si hubiera tenido divisiones, pero nos ahorramos todo el tiempo de las divisiones, que tampoco es tanto, ¿eh? No se tarda mucho, pero bueno, aquí hay que sacar segundos de donde se pueda. Si esto es un express, es un express. ¡Un express! ¿Os acordáis de ese anuncio? Movemos un poco la cabeza para que se formen los rizos solitos. Y entonces después ya empezamos a hacer scrunch. El rato que tengamos, lo que podamos, un poquito, un muchito, lo que podamos. Vamos ahora al segundo y último mechón. Tenemos que mojarlo bien empapadito. Y realizamos la misma operación que antes. Lo vamos soltando a cachitos y vamos peinando con el cepillo Denman. A ver, aquí un poquito y soltamos. Ahí está. Otro poquito. Con el dedo divido y lo suelto hacia atrás. Y así todo este cacho. Como ya me he aplicado el gel antes, pues ahora todo esto es mucho más rápido y sobre todo si lo pongo a velocidad doble. Queda muy poquito ya para mi parte preferida. Iros preparando, que ya viene. Estoy haciendo la definición del último mechón que siempre me hace tanta ilusión. Y hoy más que tenemos prisa. ¡Ole! Ya está, toma. Vamos a hacer un poco de scrunch el ratito que tengamos, todo lo que podamos, que sabéis pues que siempre se va a rizar mejor si hacemos scrunch. Y no solo el scrunch, sino que también voy a hacer un poco de arrascamiento, le digo yo, que es separar la raíz del cuero cabelludo. Scruncheamos y arrascamos. Esto es para dar un poquito de volumen en la raíz y también para eliminar esas rayas feas de haber hecho particiones o rayas con el cepillo. Un poquito más de arrascado por aquí y ahora voy a hacer un poquito de plopping. Si tenemos 5 minutos, pues 5 minutos, lo que sea, pero va a ayudar a asentar los rizos. Después del plopping ya no hacemos mulli. Si queremos podemos separar un poquito la raíz porque a lo mejor se ha aplastado al ponernos la toalla, pero ya no tocamos prácticamente el pelo y menos por la parte de abajo. Ahora, como tanta prisa tenemos, qué suerte que tengo 2 secadores, así que vamos a darle caña, pero siempre con la mínima temperatura y la mínima velocidad. Despacio, pero con buena letra. Importante para el secado. Si tenemos mucha prisa, lo peor que podemos hacer es empezar a menear el cabello con los secadores para arriba y para abajo, pensando que así vamos a acelerar el secado. No, hay que hacerlo con cuidadito, despacito, como indica el método Pixie, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo se hace el método Pixie? Pues, aparte de otras cositas, quedarse bastante rato en el mismo mechón, sin tocarlo con la mano, sin mover el secador. Simplemente esperar en un cacho, después otro cacho, esperar otro buen rato y así, pues toda la cabeza. Si subes y bajas y manoseas y empiezas a toquetear, al final solo consigues salir de casa con el pelo con muchísimo frizz. Que a lo mejor al final habrías preferido hacerte un moño con el pelo sucio. Dependiendo de tu pelo, otra opción es secarlo al aire. En ese caso, solo habrías tardado los 5 minutos que he tardado yo en definirlo con los productos. En mi caso, pues me pesa mucho el pelo y no me lo puedo dejar secar al aire porque se me aplasta. Pero si tienes la suerte de poder hacerlo, ole pa' ti. En caso de que tenga que dejarme algo secar al aire, prefiero que sea la parte de atrás, porque ahí la verdad es que no me importa tanto como en la parte de arriba, la parte de adelante, que quiero que tenga bastante volumen. Pues ahora vamos a romper el cast. Un par de gotitas. Y damos calorcito. Vamos a ello. Con delicadeza, simplemente vamos apretando la capa dura que ha quedado alrededor de los rizos
y se va quitando. Vamos notando que está más suavecito, más suelto y ya no parecerá que está mojado. Está chuli. Pues ahí tenéis. Pues ya está, espero que os haya gustado y contadme en los comentarios si lo ponéis en práctica y cuánto tardáis. Espero que os guste. Suscribíos a mi canal y echadle un vistacito a todos los vídeos que tengo, que son súper útiles.